Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dina Peralta y hoy hablaremos un poco acerca de la Escuela Económica Vulgar y sus representantes. La Escuela Económica Vulgar antes de la Revolución Industrial. La economía política vulgar surgió casi al tiempo que la escuela burguesa clásica. Estaba limitada por sus conveniencias de clase, solo se limitó a satisfacer a la burguesía y en tiempos de Petty Smith, la economía política vulgar se hallaba en fase de aparición y formación. Entre los representantes de los economistas de esta corriente económica tenemos a, número uno, Tomás Malthus de 1776 a 1834, con una nacionalidad inglés. Es considerado como uno de los principales autores en el seno de la Escuela de la Economía Clásica. Una muestra de la importancia de este autor es que fue distinguido como miembro de la Royal Society. Fue también uno de los primeros demógrafos con obras tan importantes como el ensayo sobre el principio de la población de año 1798, muchas veces conocido como malthusianismo. Desde esa perspectiva escribió ensayos sobre el principio de la población en la que afecta al futuro progreso de la sociedad, que fue publicado de forma anónima en 1798. La base de esta obra era la afirmación de que la crisis en la que se encontraba inmersa Europa tenía su fundamento en cuestiones demográficas. Planteaba además que el número de individuos crece más rápidamente geométricamente, es decir, pasando de 2 a 4, de 4 a 8 y así sucesivamente, que los medios de subsistencia que lo hacen aritméticamente, es decir, pasando de 2 a 4, de 4 a 6 y así sucesivamente también, con lo cual la crisis era un elemento difícilmente evitable, en tanto que el número de individuos existentes sería siempre y cada vez más superior a la cantidad disponible de alimentos. Por lo tanto, las políticas reformistas, en opinión de Malthus, no iban a solucionar el problema de la pobreza. Es más, se mostraba seguro de que simplemente empeoraría la situación derivando del intervencionismo y a economías de carácter socialistas. Y frente a las políticas reformistas, en cambio, apelaba a reducir las tasas de natalidad, especialmente de las clases desfavorecidas. Ahora hablaremos un poco acerca de este otro representante que tenemos en Francia y es Jean-Baptiste Say, desde 1767 a 1832. Fue economista de la escuela clásica y seguidor de Adam Smith, aunque con notable originalidad, su aportación más conocida es la llamada Ley de Say, que puede formularse afirmando que toda la oferta crea su propia demanda. Hijo de un comerciante acomodado, también participó activamente en la Revolución Francesa. Él fue partidario del laissez-faire y se opuso a la política intervencionista de Napoleón. Tras la caída del imperio, fue profesor en el Collège de France y en 1803 publicó su Tratado de Economía Política, en el que se manifiesta su intención de comentar y fundamentar la doctrina de Adam Smith. Sus ideas económicas, Say retoma muchas de las ideas de sus predecesores franceses y de Adam Smith, sistematizándolas en este magistral tratado que incluye numerosas contribuciones originales expresadas con una gran claridad de estilo. Algunos economistas de la escuela clásica inglesa, en particular a Maculo, seguidor de David Ricardo, consideraron que Say era meramente un divulgador y sistematizador de las naciones, que puede ofender que las aportaciones que hizo fueron mucho más allá. La célebre ley de los mercados que formuló como que los productos en última instancia se intercambian por otros productos en su contribución más famosa, bautizada posteriormente como ley de Say. Constituyen el elemento central de la economía clásica. Ricardo y Mill, como una de las contribuciones más significativas al pensamiento económico, su esencia es que antes del poder demandar bienes, hay que haber producido otros bienes para intercambiarlos por los bienes deseados y su corolario es que no pueden existir periodos prolongados de sobreproducción y subconsumo si el mercado no sufre interferencias. Las contracciones de la actividad productiva se deberán entonces o bien a perturbaciones como las malas cosechas
o las guerras o a medida de los gobiernos que influyan negativamente en la actividad económica, como subidas en los aranceles. Contrariamente a Smith y a los economistas clásicos ingleses como David Ricardo, Say se oponía firmemente a la teoría del valor, trabajo considerado que el fundamento del valor está en la utilidad que los distintos bienes reporten a las personas. Esta utilidad puede variar en función de la persona, del tiempo y del lugar. Entre otros trazos distintivos del pensamiento de Say que gozan de actualidad está su énfasis en la importancia del empresario, que realiza una labor distinta de la del propietario del capital. Algunas de las ideas destacables de Say son sobre los impuestos y sobre los derechos de propiedad. Después de la revolución, el desarrollo del capitalismo en Inglaterra y Francia se caracteriza por una brusca agudización de clase. Las consecuencias de la revolución industrial se dejaron sentir en muchas ramas de la economía nacional. La ruina de la producción manufacturera y del artesanado por una parte y el progreso de la industria de maquinaria por otra parte. Además, conducen a un mayor desarrollo de la burguesía y del proletariado y al incremento de las contradicciones antagónicas entre estas dos clases fundamentales de la sociedad burguesa. Entre otros de los representantes de la escuela vulgar de la Revolución Industrial después está James Mill, quien fue un representante de la escuela clásica en 1844. Publicó Principles of Political Economy, la cual sería una de sus principales obras en el campo de la economía. Entre sus análisis, Mill investigó el proceso de formación de los salarios, el valor de los bienes basándose en su utilidad y la relación de intercambio de Mill. Ahora, expuso la idea de un estancamiento del capitalismo por la reducción progresiva de los beneficios y propuso diversas medidas para la mejora de la distribución de los ingresos en la sociedad. Algunas de las principales ideas de James Mill están en la contribución de James Mill, que abarca varias cosas de la economía o varias áreas de la filosofía y el derecho. Acá revisaremos de manera simplificada sus principales ideas. Están el positivismo y el empirismo, libertad y principio de daño, libertad de expresión, democracia con respeto de las minorías, no a la esclavitud, el feminismo, propiedades públicas de los recursos naturales y también está el utilitarismo. Ahora hablaremos un poco acerca de John Reinach Mack, que nació en 1798 hasta el 1864. En 1789 murió en Londres. Se destacó como un gran difusor de la teoría económica clásica en general y de las teorías ricardianas en particular. John Reinach McCulloch estudió economía política y desde sus inicios mostró interés por las ideas de David Ricardo. Cuando se dedicó a la publicación en prensa escrita, tanto desde el Scotsman como desde el Edinburgh, que fue una revista de la que también fue responsable de economía, impulsó las ideas de los economistas clásicos como Smith, Ricardo o Malthus. Otro de los representantes están Leonardo Sismonde de Sismonde. Desde 1773 fue filósofo, economista e historiador suizo. Comenzó sus estudios con la divulgación de la economía política de Adam Smith, destacando lo que a este se le había escapado, y esto es la observación histórico-positiva y la comparación entre leyes, costumbres e instituciones de distintas épocas y pueblos. Además, desarrolló una profunda reflexión sobre la crisis industrial inglesa, sobre la génesis de una clase que él llamó proletariado y sobre los problemas éticos sociales que comenzaban a plantearse durante este tiempo. Frente a las teorías de Ricardo, que parecían concentrarse demasiado en el problema de cómo acumular riquezas, Sismondi puso de relieve las relaciones de las riquezas con la población, es decir, la distribución de la misma para el bienestar de un mayor número de personas. Y por último estaremos hablando acerca de Pedro José Proudhon,
Desde 1809 hasta 1865, teórico político socialista francés, hijo de un humilde tabernero y de una campesina. Fue primero pastor y más tarde corrector de imprenta. De formación autodidacta, destacó a temprana edad por su brillantez intelectual. A los 29 años le fue concedido una beca para estudiar en París, donde publicó su primer libro, ¿Qué es la propiedad?, en 1840. Desarrolló la teoría de que la propiedad es un robo en cuanto que es resultado de la explotación del trabajo de otros. Esta afirmación le costó la pérdida de su beca de estudios. Poco después fue procesado y al fin absuelto por la publicación de otro polémico libro, tras la cual se trasladó a Lyon. Aquí describió su obra más importante, Sistema de las contradicciones económicas o Filosofía de la miseria. En 1846 se erige en portavoz de un socialismo libertario y declara que la sociedad ideal es aquella en la que el individuo tiene el control sobre los medios de producción. En 1847 volvió a París, donde fundó un periódico llamado Le Représentant du Peuple. Tras las revoluciones de 1848, fue elegido diputado en la Asamblea Constituyente debido a la popularidad que habían adquirido sus radicales teorías. Como miembro de la Asamblea, José lanzó propuestas diversas revolucionarias, aunque sin éxito. Una de sus iniciativas consistía en la fundación de un banco popular que concediera préstamos sin interés. También trató de fijar un impuesto sobre la propiedad privada. Y esto es todo acerca de la escuela vulgar, las ideas de cada uno de sus representantes. Feliz tarde.